Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Por aquí veo ya que está Marina, que ya verás cómo te van a salir, esta receta es fantástica, ¿eh? Y Marga, que también está ahí puesta, y Maribel, por supuesto, que aquí he estado haciendo me habéis visto ahí un poco como paradito, porque estaba ajustando la velocidad de la conexión para que fuera lo más fluida posible. De todas maneras, recordar que con este directo yo lo estoy grabando en alta calidad y luego lo subo para que no se pierda nadie ningún tipo de detalle por culpa de las interrupciones, lo que llaman el lagueo de los gamers. Bueno, pues hoy traemos una serie nueva de elaboraciones, en este caso unos donuts saludables, ya veréis que estas rosquillas son la mar de sencillas de hacer, las vamos a trabajar con un molde. Además, lo más interesante, más que la pauta de horneado, porque hornear es hornear, no tiene mucho misterio, mucha diferencia respecto a repostería entre comillas no saludable. Aquí la cuestión importante, la cuestión interesante está en los ingredientes que vamos a utilizar, con los que vamos a hacer pues una esponjosa masa de una especie de bizcocho de chocolate. Vamos a verlo, y además tenéis la oportunidad ahora de preguntarme, o ahora o después, cuando queráis, cualquier aspecto relacionado con los ingredientes y las pautas de elaboración de esta sencillísima rosquilla, este sencillísimo donut. Bueno, os he dejado aquí os voy a dejar también esta recetita, donde podéis ver que como novedad he puesto, voy a hacer una especie de zoom aquí, he puesto, digamos, las cuestiones más importantes desde el punto de vista nutricional. De hecho, quiero aclarar una cosa. La repostería es repostería, y lo que trabaja son con los principios inmediatos, es decir, con los ingredientes de la manera más conveniente posible. Y da igual que sea repostería, y esto es muy importante, da igual que sea repostería saludable como no saludable. Desde el punto de vista de repostería, las elaboraciones son lo mismo. Lo que pasa es que si trabajamos con ingredientes saludables, pues tenemos un abanico más restringido donde elegir, y no dejamos de hacer las mismas cosas que si fuera repostería, digamos, normal. La no saludable, la que tiene azúcar, la que tiene colesterol, la que tiene frutos secos a cascoporro. Lo que quiero decir con esto es que es muy importante tener claro que si sabemos repostería, la repostería saludable automáticamente ya la tenemos en el bote. Esto es muy importante. Esto puede trastocar un poco el concepto que muchas personas puedan tener. Lo que pasa es que, claro, si no podemos trabajar con ciertos ingredientes, pues tendremos que supeditarnos a los ingredientes que tenemos disponibles. Bueno, pues como ves, aquí entrando en materia, los donuts de chocolate van a ser para 6-8 unidades, son sin gluten, no tienen nada de gluten, y esto aclaro mucho que es sin gluten de trigo. Existen otros tipos de gluten, de otros tipos de cereales, que a la gente que es celíaca no le ocasiona normalmente ningún tipo de dificultad en la digestión. Esto es muy importante porque los celíacos son sensibles al gluten de la harina de trigo, no necesariamente de otros tipos de harina, que también tienen gluten, pero no es la misma estructura hidratada de proteínas. Por eso es importante tener esto claro. Luego, sin azúcar. Esto de sin azúcar es interesante también, porque las elaboraciones que no... A ver, todos los alimentos, absolutamente todos, el cuerpo los va a descomponer en alimentos... lo va a descomponer en glucosa, básicamente, y aminoácidos, y también componentes grasas básicas para construir todos los elementos que necesita para poder vivir. Con esto quiero decir que aunque no añadamos azúcar, es decir, sacarosa, el azúcar blanco de toda la vida, aunque no añadamos, que al final el cuerpo lo va a transformar en glucosa, esa sacarosa, sí que tenemos que consumir, todos tenemos que consumir productos, ingredientes, alimentos que al final se descompongan por fruto del metabolismo en exactamente lo mismo que se descompondría el azúcar normal.
Cuando decimos sin azúcar añadido, estamos diciendo que no estamos añadiendo una dosis de azúcar que directamente provoque una subida de azúcar en sangre súbita y rápida. Por ejemplo, el almidón en su metabolismo también está compuesto de glucosa. Se necesita un proceso metabólico para poder llegar a esa descomposición de la glucosa que haría subir el nivel de azúcar. Pero claro, como hay un proceso por en medio, sube lentamente. Esto es importantísimo tenerlo muy claro, y cualquier persona que es diabética diría yo profesional, es decir, no los recién diabéticos que están medio entendiendo la enfermedad o el trastorno digestivo, sino los que ya llevan muchos años, pueden corroborar que todo al final lleva azúcar. Pero de lo que estamos hablando es de no introducir una cantidad grande de azúcar. Luego, por otro lado, están las grasas saturadas, son las que normalmente, las que tienen cadenas moleculares grandes, son las que son perjudiciales, digamos, ¿no? Pueden provocar algún tipo de dificultad metabólica o colisionar con procesos fisiológicos del organismo, por ejemplo, los colesteroles concretamente, ¿no? Pero sin embargo hay cierto tipo de grasas saturadas, por ejemplo, la manteca de cacao, que aunque sea una cadena molecular grande, pues no provoca ningún tipo de problema, todo lo contrario, se ha demostrado que es muy beneficiosa. Por eso digo que las grasas las voy a descomponer en dos tipos, las grasas perjudiciales y las no perjudiciales. Y con esto también quiero reseñar que tampoco hay un consenso, hay un absoluto acuerdo en el mundo de los nutricionistas ni de los médicos, en la clase médica, acerca de qué ácidos grasos, qué grasas son las que son absolutamente saludables, las que no. Así que yo me he limitado a no complicarme mucho la vida, pero sí indicar lo que es claro, sin ningún tipo de dudas, que es una grasa no perjudicial. Y luego, por supuesto, tenemos otro tipo de elementos ya más conocidos, frutos secos, gente que es alérgica a los mismos, huevo, la lactosa, de la cual hablaremos hoy no, porque es un tema arduo, pero otro día, de la lactosa, la proteína de la leche, que es la que viene aquí debajo, aquí se ve, sin proteína de leche de vaca, eso es importante porque un humano no puede ser alérgico a la proteína de la leche humana, por ejemplo. Entonces, la proteína de la leche es otra cosa a la que se suele ser alérgico, intolerante en cierto modo, no todo el mundo, lógicamente, y el colesterol. Bueno, pues este es un aspecto que voy a añadir en las recetas de esta serie. Bueno, pues sin más preámbulo, esta receta de donut de chocolate tiene unos ingredientes que voy a mirarlo a vista de pájaro. Se añaden todos directamente en la receta, o sea, en la mezcla, y vamos a repasarlos uno por uno. Aunque no obstante, aquí también los tenéis, ¿no? Aquí también los tenemos. Yo creo que vamos a verlo directamente aquí porque es como más divertido, ¿no? Es más, no es tan aburrido como este gráfico, Así que vamos a verlos uno por uno, Aquí tenéis todos los ingredientes, también aquí listados, como puedes ver. Y tenemos, pues para empezar, 55 gramos de huevo. El huevo que para esta masa de bizcocho le va a dar cuerpo y cohesión, como ocurre en todos los bizcochos o todas las masas abizcochadas, que es lo que vamos a hacer. Luego tenemos aquí un ingrediente que es un azúcar, que se llama, bueno, no es un azúcar, hace las veces de azúcar, se llama eritritol. En general, todas las sustancias que acaban en ol son alcoholes, aunque no necesariamente tienen por qué ser líquidos, son líquidos a una temperatura superior y otros, unos u otros, depende del que se trate. El alcohol etílico, el etanol, por ejemplo, es líquido a temperatura ambiente, pero el eritritol es sólido y es este polvito blanco que ves aquí. El eritritol es un polialcohol, es una sustancia que endulce, es decir, la sensación fisiológica en el paladar es dulzor. Pero no deja de ser un alcohol, es decir, se necesita la ruta metabólica de los alcoholes dentro del organismo para ser descompuesto en glucosa. Eso significa que es un azúcar es una sustancia que va a dar dulzor, pero que no va a entrar directamente en vena
con lo cual a los diabéticos esto les va muy bien, no va a entrar directamente en vena subiendo los niveles de glucosa, muy rápidamente. Y tiene un poder edulcorante, yo diría que un 75% el del azúcar. Es decir, que endulza, pero no es tan potente como el azúcar normal. Con 2 gramitos tenemos de sobra. Ten en cuenta también que si luego vamos a añadir la leche que tenemos aquí, que tiene lactosa. Todo lo que acaba en osa es un azúcar, sacarosa es el azúcar común, glucosa es un azúcar que es el básico para la vida, no sabe a nada en concreto, es un poco dulzón pero no sabe prácticamente a nada. La lactosa es el azúcar de la leche, da un poquito de dulzor. Bueno, pues tenemos otros azúcares en pequeña cantidad, muy pequeña cantidad. Por ejemplo, en la vainilla en pasta hay una pequeñísima cantidad de azúcar, estamos hablando a lo mejor 0,500 miligramos de azúcar, que no es una cantidad desorbitada ni mucho menos. Bueno, pues por aquí también está Paqui, aprovecho para saludarte, Paqui, y me alegra mucho verte por aquí con esta serie de Vida Sana, que tenemos en estreno ahora. Bueno, pues tenemos también eritritol, que es un azúcar muy relativamente suave en dulzor, vainilla en pasta para endulzar. Si quieres erradicar completamente el azúcar que tiene la composición de la vainilla en pasta, puedes utilizar en su lugar vainilla en polvo, que es una vainilla compactada, básicamente es la vaina de vainilla desecada y triturada y hecho un polvo muy fino. Yogur griego. El yogur griego para esta masa bizcochada tiene un papel muy importante, la grasa que tiene. Es una grasa que no es precisamente saturada, es insaturada y por tanto no es perjudicial. Y aparte tiene una componente proteínica importante. Respecto a un bizcocho normal, tiene, como aporta mucha proteína, también grasa que da fluidez al bizcocho, esa proteína da estructura cuando se desnaturaliza dentro del horno con el subidón de calor que se le proporciona. Luego 20 gramos de leche desnatada para dar hidratación y fluidez al conjunto. Y otra grasa interesante es esta, el aceite de coco o la manteca de coco. Es esto que ves aquí. El aceite de coco es como una especie de manteca, se parece mucho a la manteca de cerdo si la vemos en un día de invierno que está sólida. En verano es como un aceite transparente, porque funde a una temperatura cercana a los 30 grados aproximadamente. Entonces es líquido en verano, es sólido en invierno, así de sencillo. Y cuando es sólido se parece mucho a la manteca de cerdo, que es blanca, muy blanca. Las grasas en general en las masas abizcochadas lo que le da es fluidez. En vez de que la masa imagínate una masa de bizcocho que no llevara nada de grasa. Cuando después de horneado parecería una piedra pómez. Entonces lo que le da no es hidratación, que yo escucho por ahí a otras personas que cuentan recetas, ¿no? Me gusta saber lo que oye todo el mundo. Y por eso me ilustro con lo que otros cuentan. Y bueno, dicen que la grasa da hidratación. Pero, por supuesto, la hidratación solamente la puede dar el agua. Lo que da es elasticidad en la masa. Lo que hace es evitar que se reseque completamente. Entonces, los aceites y las grasas en general en las masas abizcochadas dan ese punto de fluidez. Hace que la masa no quede seca, como si fuera una piedra pómez. Luego aquí Paqui que comenta magdalenas con yogur griego. Es una opción buenísima, es una parte que la grasa que tiene no es mucha cantidad, es más graso lógicamente que el yogur tradicional, que solamente tiene bacterias y un poquito de agua, que básicamente es un cultivo de bacteriano, casi al 100%. Es una muy buena opción para introducir proteínas y dar estructura a una masa bizcochada. No solamente de repostería Vida Sana, repostería saludable, sino de la otra, de la que podemos echar todo el azúcar y todo lo que queramos. Luego, harina de almendra. El fruto seco suele ser uno de los frutos favoritos por los ácidos grasos saludables que tienen estos productos.
aparte de que es fundamentalmente proteínico. Es un ingrediente muy a tener en cuenta en este tipo de repostería. Por otro lado tenemos harina de avena. Aquí tengo la harina de avena, que tú dices, bueno, yo es que no tengo harina de avena, no pasa nada, tú, bueno, consigues grano de avena, lo trituras con una picadora, un molinillo tipo café, un molinillo similar a un aparato similar a ese, y ya lo consigues moler. Entonces ya tienes tu harina. Además es integral. Y con esto se abre la puerta a que esta elaboración la podemos derivar a otro tipo de harinas, que pueden ser con gluten, pero yo lo he planteado sin gluten. Una reseña sobre la harina de avena es que tiene una proteína que genera gluten, un gluten muy débil, y que no está claro que a todos los celíacos les afecte. Hay algunos que sí y otros que no. Pero como antes he comentado, en la ficha que yo doy, la receta que os voy a dejar por ahí, es muy importante que yo reseño que el gluten del que hablo, se tiene que hablar, es siempre el de la harina de trigo, que es el que los celíacos pues son, digamos, propensos a tener problemas. La harina de avena, entonces, no está demostrado, no necesariamente provoca este tipo de problemas que a los celíacos habitualmente les provoca el gluten de la harina de trigo. Y para el que no sepa claramente lo que es el gluten, un resumen muy rápido es: el gluten es una estructura, una masa uniforme que se forma en una masa de trigo, de harina de trigo, que se produce como consecuencia de la introducción de agua. Agua con las proteínas del trigo genera una pasta, un engrudo, y ese engrudo, el bloque entero, se llama gluten. Es el conjunto, toda la estructura, no es una molécula. Gluten no es una molécula, es un conjunto de muchas moléculas cohesionadas y amalgamadas, digamos. Luego 10 gramitos de cacao en polvo que dan, en este caso, el sabor al bizcocho. Al bizcocho de los donuts, que podríamos perfectamente aderezar, es decir, podríamos añadir canela, podríamos añadir un poquito de jengibre, un poquito el otro día en la escuela pro algunos se sorprendió con el clavo, pero poner un poquito de clavo, un poquito de nuez moscada, que son unas especias típicamente que le gusta mucho a los alemanes, pero ¿por qué nos va a gustar a nosotros si nos gusta mucho la bechamel? Pues también podemos ponerla. Y luego tropezones al gusto, que mejor que tropezones de chocolate para esta elaboración, pero también podemos poner un poquito de frutos secos, una picada de almendra o cualquier otro tipo de tropezón que entre dentro de lo saludable. Si nos vamos a lo no saludable, pues ya se abre la puerta a muchas otras posibilidades, pero dentro saludable, tropezones de chocolate es lo que yo recomendaría. Y bueno, y ahora para elaborar esto, pues la verdad es que la pauta de mezcla, ya acabo de discutir todos los ingredientes, qué papel tienen, yo estoy pendiente ahí de los comentarios, recuerda que ahí abajo me puedes poner tú los comentarios que tú quieras, que estoy pendiente de lo que estás escribiendo, Bueno, pues aquí vamos a hacer la mezcla. Empezamos con los huevos, los batimos, Aquí está el eritritol, que es ese alcohol que es dulzón, que además a los diabéticos les sienta maravillosamente bien, no les da efectos secundarios, no genera trastornos metabólicos. Por ejemplo, el etanol genera trastornos metabólicos, y si no, que nos lo digan cuando nos vamos de copas, que nos ponemos un poco contentos o con unas pocas cervecillas más de la cuenta. Eso se llama trastorno metabólico, vamos a dejar las cosas claras. Bueno, y ahora le ponemos, batimos, Luego tenemos aquí la vainilla en pasta, que recuerdo que tiene un pelín de azúcar, El que no lo sepa, que sepa ya que tiene un pelín de azúcar. Y cuando hablamos de elaboraciones sin azúcares añadidos, no significa que la elaboración no genere en su metabolismo en azúcares dentro del cuerpo, a través de las reacciones químicas que tiene el cuerpo para procesar los alimentos. O sea, reacciones químicas, el conjunto se llama metabolismo. Bueno, pues todo lo que vamos a echar, la avena, la harina de almendra, etcétera,
el yogur, todo al final va a repercutir en un azúcar, que es lo que hace el cuerpo para consumir. Bueno, ahí echamos también, si no me equivoco, la leche desnatada, que por cierto, podemos utilizar también si queremos hacer esta receta sin lactosa, podríamos utilizar, por ejemplo, kefir en vez de el yogur griego, que es una especie de yogur pero de leche de cabra, y también podemos utilizar leche de soja o leche de avena o leche de coco o incluso agua, que es lo mejor y más definitivo, Entonces, sí, aquí una pregunta muy interesante: ¿se puede utilizar aceite de girasol o de oliva en vez de coco? Rotundamente sí, sin duda alguna, totalmente. Son aceites también, sobre todo el de oliva, muy saludable por su componente de ácido oleico, que es demostrado que juega un papel fundamental. Las grasas en general juegan un papel fundamental en el restablecimiento de los axones de las neuronas. Para que nos entendamos, hace que tu cerebro no se atrofie, y bueno, hay multitud de casos clínicos que yo no los conozco todos, yo no soy médico, pero bueno, tengo mis vinculaciones con la medicina y mis estudios hechos, pero bueno, no profeso como tal, no vayamos ahora a meternos a ser médico. Bueno, ahí he echado mi compi Maite, que se ha brindado para la ocasión, para este vídeo, y esto lo quiero parar aquí, ha echado el yogur griego, que repito, podemos utilizar kefir, Ahora Maribel hace una pregunta: ¿dónde se puede comprar el sustituto de azúcar? Un día voy a hablar, pero esto ya en la Escuela Pro, de los distintos sustitutos de azúcar que hay: xilitol, maltitol, en fin, eritritol, la sucralosa, el zusto, en fin. Voy a hablar de esto a fondo. Pero últimamente se puede encontrar ya en tiendas de alimentación especializada, nosotros, por ejemplo, si tuviéramos la tienda abierta, probablemente ya lo tendríamos. Pero como estamos, hija mía. Y por otro lado, hay ciertos grandes almacenes que están empezando a traerlos. Entonces, creo que se puede conseguir ya en esos sitios. De todas maneras, efectivamente hay eritritol. De todas maneras, luego si acaso tú me mandas un mensaje y yo te digo exactamente, porque yo aquí el vídeo no quiero que tenga nada de publicidad, absolutamente nada, solamente la nuestra, y aquí la de Facebook, porque estamos en el Facebook, pero ya está, Bueno, pues aquí lo que quería enseñar es esta manteca de coco, manteca o aceite de coco. Dice, pero ¿cómo es aceite si está sólido? Es que los aceites también, cuando se enfrían, se vuelven sólidos. Bueno, pues para poderlo integrar, nada, 2 segundos, pero 2 segundos de verdad, 2 segundos de microondas y esto se vuelve líquido, Ahí lo tienes, ves que es como una especie de cosa sólida, como la manteca de cerdo. Ahí, y ahí lo tenemos en estado líquido. Ahora vamos a ver cómo chorrea. Venga, vamos a echarlo. Ahí. Mira, ahí se ve como es liquidito, básicamente. Además tiene un pequeño perfume a coco, Como es aceite de coco, lógicamente tiene un poco de perfume a coco. Bueno, pues ahí echamos ¿esto qué es? La harina de avena, ¿no? Si no me equivoco. No, esta es la harina de almendra, que por cierto podemos utilizar cualquier otro fruto seco. Fruto seco es súper recomendable desde el punto de vista nutricional. Básicamente, las dietas basadas en proteínas, sin que nadie tenga cetosis, es decir, que abuse de un metabolismo basado en proteínas, que genera rutas metabólicas que generan amoníaco, que generan la cetosis, pues lo suyo es comer sobre todo ingredientes que de forma nativa
productos o alimentos de forma nativa generen esos componentes energéticos, como son los hidratos de carbono. Es decir, que no comamos solamente proteínas, sino también hidratos de carbono. Lo que pasa es que la dieta sana es una dieta donde el balance energético está equilibrado. Es decir, yo en mi vida día a día, en mi día a día, consumo una cantidad de energía, pues yo tengo que intentar no ingerir más energía de la que yo consumo, porque si no voy a engordar. De todas maneras, esto también tiene mucho que ver con los hábitos de vida. Aquí una pregunta de Maribel, me detengo aquí antes de echar la historia esta, que es la levadura química, que no he comentado antes, que por cierto la levadura química es una sal, es siempre inocua, o sea, eso ahí no hay ningún problema con saludable o no saludable, es una sal, además una sal que sirve para que reaccione químicamente, genere un gas. Básicamente el eritritol, comenté antes que tiene prácticamente el mismo poder edulcorante que el azúcar. Entonces, pues añadir, pues si hemos puesto 2 gramos de eritritol, 2 gramos de azúcar, o 3, o una cucharadita. Lo importante es que no sea demasiado azucarado, Es decir, esta receta la puedes hacer sin problema, sin nada de azúcar. En general, en los bizcochos puedes eliminar completamente el azúcar, en general. Hay veces que conviene tener en cuenta el volumen que ocupa el azúcar para que los elementos de la elaboración pues estén bien equilibrados y den la estructura oportuna, Pero hablo de recetas que tienen mucho azúcar, no solamente un poquito. Si tienen un poquito se pueden erradicar completamente. Entonces, ¿por qué? Porque el azúcar lo que hace es un papel edulcorante, es un papel de dar sabor, es saborizante. No genera estructura, el azúcar no genera estructura, salvo en los caramelos, porque obviamente el 100% es azúcar. No genera estructura ni genera hidratación, como he escuchado por ahí. Seguramente si mi compi Maite me está escuchando sabe que bueno, me produjo mucha risa el ver a alguien diciendo que el azúcar da hidratación cuando no es posible, ¿no? Más que nada porque no tiene agua. Bueno, entonces Maribel echa la misma cantidad de eritritol que de azúcar, No hay una regla, así como por ejemplo con la stevia, que la stevia es como unas 10 veces más potente como edulcorante que el azúcar, y tienes que dividir por 10 la cantidad de peso de azúcar para obtener la de stevia, pues en este caso es igual, ¿vale? Como si quieres quitar el azúcar, Eso también es verdad. Bueno, entonces aquí tenemos la levadura química, que va a servir para, durante el horneado, a ayudar a que genere estructura, Ten en cuenta que aquí no estoy añadiendo absolutamente ningún tipo de elemento que genere estructura, salvo el huevo, que se coagula y se gelifica. Entonces la levadura química va a ayudar a que todo el conglomerado de proteínas que en el conjunto tenga una estructura de burbujas, una pequeña estructura de burbujas. Bueno, el cacao, para darle sabor, que también podemos añadir otros polvos en su lugar, para dar también más sabor, o sabores alternativos, como por ejemplo la canela, que es muy típico. Y fíjate cómo en esta masa, que por cierto el cacao es fundamentalmente proteínico, tiene una pequeñísima cantidad de grasa, tiene una pequeñísima cantidad de grasa el cacao en polvo, pero es fundamentalmente proteínico. O sea, esto es una receta proteínica, es prácticamente todo es proteína y también un poco grasa, y hemos hablado de la manteca de coco, la harina de almendra, que tiene sus aceites, el yogur griego, que tiene su proteína y también su pequeña cantidad de grasa. Bueno, y ahí está ya la masa hecha. Fíjate qué sencillo. Y cómo el cacao ha conseguido, y aquí voy a detenerme un poquito, cómo el cacao ha conseguido que se me genere una masa un poco más compacta. Ha absorbido la humedad, la pequeña cantidad de humedad. Y dices, ¿dónde está el agua? Pues el agua está en el huevo y también está en el yogur y también está en... ¿Dónde está? A ver, que había otra cosa más.
el huevo, el yogur, un poquito de la vainilla. Sí, y ya está, ¿eh? El aceite de coco no tiene agua, ¿eh? Es solamente grasa. Y la leche es natada, ¿eh? Que se me pasaba. La leche es natada, que también tiene un poquito de agua. Entonces, ese agua la ha absorbido el cacao, ¿eh? Y ha conseguido darnos una crema pues un poquito más compacta. Si no, quedaría muy líquido. No pasaría nada, ¿eh? Porque con la gasificación que se genera del pica pica de la levadura química, que básicamente es un polvo pica pica, un ácido y una base química, que con el calor se mueve más térmicamente las moléculas y generan la reacción química. Si está más frío no se mueven y es muy difícil que genere una gasificación tipo pica pica. Con el calor la generan y también se desnaturalizan las proteínas que dan la estructura del donut, como todo bizcocho que se precia. Entonces ahora añado los topezones en último lugar, se reparten por igual y ahora lo llevamos todo a una manga pastelera. Ya sabéis que una opción muy buena de trabajar con las cremas de bizcocho, sobre todo las que son líquidas, es con manga pastelera. El proceso de verterlo en la manga, el proceso de desde la manga verterlo se llama escudillar, o aplicar con manga o escudillar, como tú quieras. Ahí tenemos el molde, unos donuts no muy grandes, como antes os he enseñado, y mi habilidosa compañera abre la manga, fíjate que la abre lo justo, la abre lo justito para poder permitir que los topezones puedan salir por el agujerito. Ahí se prepara ella no usa pinza, es mejor que yo. Ahí, mira. Y ahora fíjate cómo se aplica con limpieza y con precisión, hasta más o menos 3/4 del molde, no suba mucho, no pongas demasiado, porque es que si no, es que luego sube y el problema es que se te puede tapar el agujerito, Ahí lo tenemos, y esta masa además la puedes utilizar para un bizcocho. Lo que pasa es que no lo emplees para un bizcocho alto, un bizcocho bajito, o un budín. En budín es como una especie de rosco, mira, ahí se atasca un poquito, ahí al final sale, muy bien. Es decir, que esta masa perfectamente te vale para hornear pues unas magdalenas, pero aquí la hemos planteado para algo que no suba demasiado, porque no es una masa potente. Bueno, ahora, una cosa interesante es que las masas de las cremas de bizcochos las podemos guardar para después, o para mañana, o para pasado, en el frigo, y de esa manera pues yo lo preparo y ya me llevo a lo mejor la masa esta a casa de mi amigo y allí remato la jugada, O sea, eso es fantástico saber esto. Bueno, unos 180 graditos, 20 minutillos, y ya salen como tú estás viendo. Ahí lo tienes, que tampoco suben demasiado, La avaricia rompe el saco. Es que lo que no me interesa es poner mucha cantidad, porque si no el agujerito se pierde, Yo quiero el agujerito, Sí, Paqui, la verdad es que Maite me enseña muchas cosas. Bueno, yo aprendo de todo el mundo, pero Maite me enseña muchas cosas. Y ahora, sobre todo cosas prácticas, cosas de todos los días, y bueno, ella es muy apaña, como se suele decir en estas tierras. Bueno, y aquí fíjate que se esmolda muy bien. Le hemos puesto una pequeñísima y finísima capa de grasa, muy finita, un poquito de aceite de oliva, aceite de girasol, lo que tú quieras, algo para desmoldar, Y aquí ya tenemos los donuts. O sea, tiene un sabor a chocolate muy profundo, y tienen burbujita, tienen burbujita. Te lo digo porque yo de estos que tú ves, no sé, he desayunado yo enteros. Bueno, y con estos haremos otra elaboración, pero ya eso lo voy a enseñar mañana. Ahora, dentro de un rato, contaré otro directo también de estos de repostería saludable. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner un poquito de cacahuete en pasta de cacahuete, Esto es básicamente el cacahuete triturado y ya está. Simplemente, si tú no tienes cacahuete en pasta, pues
lo trituras con una Turmix, una picadora muy potente, y ahora le vamos a poner unos toppings que van a ser unos toppings de proteína, ¿eh? Fíjate que todo esto es proteínico, esto es súper saludable. Todo es proteína, ¿eh? O si quieres con un poquito de arroz inflado también te vale. Pero del que tiene cacao o del que tiene el que es clarito, da igual, el que tú quieras, ¿eh? Lo que pasa es que esto tiene una pequeña capita, como si fuera una grajea, de proteína también, ¿eh? Esto sí ya es un producto que se vende ya hecho y listo. Y nada, de una manera muy sencilla lo decoramos, ¿eh? Ahí tenemos el amigo, el donut. Está riquísimo, ¿eh? Esto, vamos, es para triunfar. Bueno, pues eso es todo lo que os quería contar hoy sobre esta elaboración. Y bueno, y si tenéis alguna preguntilla sobre alguno de los procesos o ingredientes o productos o algún tipo de pregunta de metabolismo que, sin yo extenderme mucho, pues pueda contar aquí antes de los siguientes directos, que tengo unos pocos más ahora mismo, pues ahora lo podéis hacer sin problema. Y si no, pues ya sabes, ahí me dejáis en los comentarios las preguntitas y yo voy raudo a respondértelos en el primer momento que se pueda, ¿eh? Y nada, recuerda que tienes aquí la escuela online donde puedes hacer pues todas las preguntillas también que tú quieras y repasarte pues todo el plan. Aquí tú puedes ver los archivos que hay, que tienes aquí documentitos, que tienes aquí las unidades didácticas de la panadería, de las masas duras que hemos visto, donde aquí puedes dejar tus elaboraciones de bizcochos, cremas, en fin, aquí está todo, todas las cosas sobre los contenidos de la escuela online, ahí las tienes. Bueno, y no sé si hay alguna preguntilla por ahí, voy a ver, que no quiero dejar a nadie sin responder. Bueno, pues a ver esto que se me va, ahí. Pues nada, si no tenéis ninguna preguntilla ahora, pero luego caéis en la cuenta de que tenéis algo pendiente, pues ya sabes, luego me las puedes dejar ahí abajo, ¿eh? En la ficha técnica mejor, que luego voy a subir. Pues nada, la pregunta de Maribel, ¿la harina puede ser solo de almendra? Yo creo que sí, claro que puede ser perfectamente solo de almendra. Lo que pasa es que la almendra no genera demasiada cohesión, pero sí, perfectamente, porque tienes elementos que gasifican, el gluten suave de la avenina. La avenina es la proteína que tiene la avena, es muy fácil, ¿no? Avenina, pues es una proteína que perfectamente, bueno, no es muy fuerte, no es muy poderosa y perfectamente, vamos, que no tiene ningún papel aglutinante, en pocas palabras. Así que perfectamente puedes poner solamente harina de almendra. Eso sí, el tema de la harina de almendra es que es un poco granulosa, ¿eh? Intenta que sea un poquito fina, esa es la única cuestión, ¿eh? Que tenga la suficiente finura, más que nada para que se puedan formar bien todas las burbujas de la mezcla, ¿eh? Y que pueda gasificar perfectamente todo. Pues ahí alguna preguntilla más, ¿eh? Que si no, ya sabéis que tenéis mi línea directa. Y no os vayáis, porque ahora voy a contar otra cosa. Voy a contar esto, crema de avellanas saludable, ¿eh? Pero eso va a ser el siguiente directo. Así que no os vayáis, porque este directo tiene segunda parte. Lo que pasa es que yo, como grabo dos cosas independientes, voy a hacer como que se ha parado y luego, voy a hacer como que me despido, pero no me voy a ir, me voy a quedar, ¿vale? Y seguimos en el directo. Así que, bueno, si no tenéis ninguna preguntilla, yo lo que voy a hacer es despedir esta emisión por ahora. Y como siempre, si tienes dudas, bueno, yo te voy a esperar donde siempre, en el próximo. Hasta pronto.